Bueno, gracias. Y realmente, sí, en realidad más que nada para cerrar y para en la agenda que tenemos para hoy dice que yo voy a hacer el resumen de todo lo que hemos dicho en el último día y medio, en 15 minutos o menos. ¿No? Creo que hasta tanto no voy a llegar. Pero sí quiero tomar la oportunidad para decir un par de palabras nada más sobre qué es lo que qué es lo que me llamó más la atención a mí en el último día y medio. Especialmente porque es mi rol un poco en esta reunión de decirlo desde el punto de vista de la óptica de los derechos humanos, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que he aprendido muchísimo. Para mí fue realmente un privilegio estar acá, oír de todos ustedes, de oír de las experiencias, no solo de los trabajos que se hicieron empíricos, apoyados en los estudios de casos, sino también en las reflexiones más abstractas, más teóricas y también las reflexiones más normativas sobre qué es lo que importa, qué es lo que no importa y a dónde tenemos que ir ahora, ¿no? Entonces, lo que yo voy a decir se limita un poco más a darle como una visión, a ponerle como etiquetas de derechos humanos a muchos de los temas que hemos tocado en el día pasado y en la mañana de hoy, ¿no? Por ejemplo, y pensar un poco qué es lo que agregan o qué es lo que podemos pensar que podrían agregar los derechos humanos como recursos al trabajo que están haciendo todos ustedes ya. Y lo primero que se me ocurre es que tal vez lo más obvio, ¿no? O sea, los derechos humanos son como un recurso evaluativo, valorativo, la forma en la cual decimos, bueno, este proyecto va bien o va mal, ¿no? Y un recurso evaluativo que nos empuja a ir más allá de las rentas, ¿no? Es decir, la viabilidad de este proyecto no depende sola y únicamente de si deja una cierta renta que se puede usar para otra cosa, ¿no? Y nos empuja a pensar no solo de la distribución de rentas, aunque ahí también juegan un papel, sino incluso donde empezamos ayer, pensando en el derecho a la información, en el derecho a la participación, un montón de derechos que están implicados precisamente en la gobernabilidad, en la gobernanza de los recursos naturales. Y en particular, una de las cosas que veníamos hablando es cómo tenemos que pensar la gobernanza a distintos niveles, donde muchas veces se encuentran intereses que hasta cierto punto son suma cero, ¿no? O sea, intereses de la comunidad local en prevenir daños, intereses en la comunidad nacional de promover la inversión social, intereses en la comunidad global de prevenir o por lo menos mitigar un poco el calentamiento global, ¿no? Y los derechos humanos creo que nos pueden servir como una óptica para decir, bueno, aquí tenemos que ponderar un poco más y como decía Mauricio León, muchas veces no es solo el número de gente, no es solo el puro mayoritarianismo de una democracia, sino también una óptica de derechos humanos que nos puede ayudar a pensar los resultados. Entonces ese es el primer elemento que nos puede ayudar, donde nos pueden ayudar un poco los derechos humanos como recurso evaluativo, valorativo. El segundo, que también ha salido en el día y medio pasado, es como recurso jurídico, que muchas veces es el uso natural, el uso más casi tradicional de los derechos humanos, pero pensado ahora para derechos más económicos y sociales, ¿no? Entonces, se han mencionado un montón de veces lo que ha hecho la Corte colombiana, por ejemplo, en relación a la consulta previa o en relación a la participación de los municipios locales en las decisiones sobre industrias extractivas. Y ahí, creo que ahí hay experiencias muy interesantes en América Latina, en particular en Colombia, creo, pero también en otros lugares, algunas en Brasil, aunque Brasil más o menos, especialmente últimamente, algunas en Costa Rica y en otros lugares, en la Argentina, donde realmente las Cortes han intervenido como un recurso y creo que los movimientos sociales, las organizaciones tienen que
aprender a hacer uso efectivo de ese recurso, ¿no? Después creo los derechos humanos nos sirven como un recurso normativo, discursivo, ¿no? Hemos hablado mucho de las ideas y de las narrativas y de cómo se construyen distintas visiones del futuro. Y yo creo que hasta últimamente parte de las transformaciones, se hablaba ayer de transformaciones normativas que no necesariamente están plasmadas en la legislación doméstica. Yo creo que mucho de ese cambio normativo tiene que ver con los derechos humanos y con la aceptación de los derechos humanos como un estándar mínimo de conducta, ¿no? Y eso nos ayuda muchas veces a promover, por ejemplo, la responsabilidad social de las corporaciones, ¿no? Como el greenwashing, ¿no? Las corporaciones tampoco pueden ser vistas ahora como violadores de derechos humanos sin más ni más, ¿no? Tienen que atender a esa visión, a veces por simples razones de mercado, ¿no? O sea, no es que necesariamente estén tan comprometidas con los principios, sino que se ve feo. Nosotros en Austin, en el Centro de Derechos Humanos, hemos trabajado con un par de grupos que han promovido nuevos mecanismos, también basados en los derechos humanos, pero mecanismos no estatales, no judiciales de enforcement de los derechos humanos, ¿no? Como algo que ellos llaman worker-based social responsibility. En vez de responsabilidad social de las corporaciones, responsabilidad social basada en la participación activa de los trabajadores, y en este caso sería de las comunidades implicadas. Y el enforcement en esos casos se hace a través del mercado, tal vez con certificaciones de que un cierto producto está producido con atención a estándares mínimos, a veces con contratos que suben la cadena de valores, ¿no? Entre gente que está arriba en la cadena de valores y los productores de abajo. Y creo que esos mecanismos nuevos, no tradicionales, que no van por el Estado ni van por las organizaciones internacionales, son interesantes y valdrían la pena de explorar. Pero de última, creo lo más importante, aunque lo menos concreto, es la visión de los derechos humanos como un recurso político, ¿no? Como una narrativa que puede competir con la narrativa de la extracción, con la narrativa extractivista. Y yo creo que ahí América Latina, por lo menos desde mi visión, ha hecho algunos cambios interesantes en los últimos 30, 40 años, ¿no? O sea, a partir de la caída de las dictaduras, yo creo que los derechos humanos se han constituido en un elemento fundamental, necesario, definitorio, ¿no? De la democracia en nuestros países. Entonces hay, hasta cierto punto, en la región, dos narrativas encontradas, dos fuentes de legitimidad encontradas. Una que es la de siempre, ¿no? Una que es la legitimidad basada en la provisión de recursos materiales de necesidades básicas, ¿no? El Estado se apoya, y esto lo hemos dicho un montón de veces en el último día y medio, el Estado se apoya, busca su legitimidad en la provisión de recursos básicos, ¿no? para la sociedad. Pero hay otra narrativa, creo que es importante también en América Latina, que es la narrativa de la democracia como un conjunto de derechos, sino como un simple mayoritarianismo. No es solo cuestión de votar cada 2 o 4 o 6 años, sino también de ver realizados los derechos. Y en este sentido, yo creo, a partir de un cierto rechazo al neoliberalismo, ahí creo que hemos empezado por lo menos a aceptar que los derechos humanos incluyen más que los derechos civiles y políticos y que incluyen una serie de derechos económicos, sociales y culturales. Y yo creo que ese es un recurso político importante que podemos usar para empezar a pensar alternativas al extractivismo que son como más robustas y que van más allá, digamos, de proveer un plan de asistencia mínima. Y lo dejo ahí realmente. De nuevo quiero decir, han sido un par de días súper interesantes,
Yo he aprendido un montón, espero que ustedes también hayan aprendido un montón. Una de las cosas que realmente me gustó ver en el último día y medio fue que no solo estábamos todos aquí juntos, sino que se juntaban mesas abajo de gente que venía trabajando juntos de antes, obviamente, y que hablaban y que se ponían de acuerdo, y eso me parece súper útil también y súper fructífero. Y ahora, para cerrar, solo me gustaría pedirle a un par de los coorganizadores que digan como una palabra final, como de gracias a todos los participantes. Álvaro Campana, de Propuesta Ciudadana, y Juliana Peña, de la red, aunque no le avisamos que le íbamos a pedir que venga, de la red latinoamericana sobre industrias extractivas, pero que también la red tuvo un protagonismo importante en organizar la reunión, así que si pudieras decir un par de palabritas de gracias. Y ya. Bueno, a mí también me sorprendieron un poco. No pensaba decir mucho, nada en realidad. ¿Eh? No, soy un poquito, hace un ratito. Sí, igual, como no soy muy bueno hablando en público, quería escribir un poquito, aunque sea para estructurar un poco mi intervención, ¿no? Y bueno, agradecerles a todos y a todas por este día y medio de trabajo. Creo que efectivamente ha sido bastante fructífero, ¿no? A la Universidad de Texas, a NRGI, los miembros de la RELIE, de la Universidad Católica, que también son parte de este esfuerzo. Bueno, se me ocurrían decir algunas cosas de lo que yo por lo menos he aprendido muy rápidamente. Creo que hemos aprendido sobre la importancia de las industrias extractivas en los procesos de acumulación, ¿no es cierto? Y de cómo definen de manera importante y sustantiva, por lo menos en los últimos tiempos, las correlaciones de fuerzas y las relaciones de poder en nuestros países, y por tanto tienen implicancias sobre la construcción de la democracia. Creo que ese es un tema importante. Creo que la discusión sobre la gobernanza, por lo mismo, nos obliga a discutir sobre el poder, sobre las estrategias, ¿no es cierto? Nos lleva a una discusión más política. Creo que ese es un tema que ha aparecido con fuerza. No es esto que planteaba Ruth, por ejemplo, entre esta relación entre lo político y lo técnico, y cómo habíamos sido o hemos tenido un debate más técnico que político, y la importancia de discutir desde esa dimensión más propiamente política, ¿no es cierto? Y cómo esto atraviesa pues esta discusión sobre la desigualdad, el desarrollo, la diversificación. Pero además nos obliga también a tener una discusión más estratégica, ¿no? De cómo cambiamos esta situación, de cómo nos relacionamos con actores, cómo construimos otras correlaciones de fuerzas, cómo construimos otras narrativas también. Nos parece muy importante, ¿no? Sobre todo en contextos tan adversos como por lo menos es el caso del Perú, donde además hay una gran concentración de poder, ¿no? Y sigue la concentración de poder. Estamos ante una ofensiva de poderes conservadores y bueno, creo que hay que ponernos a pensar cómo vamos a cambiar eso, ¿no? Otra reflexión que me parece importante es esta que planteaba Maritza, ¿no? De los actores y también de las instituciones a nivel subnacional. Creo que necesitamos reconocer sus dinámicas, efectivamente, sus intereses concretos y sus necesidades concretas, en un contexto donde las cosas han cambiado dramáticamente, ¿no? O sea, cómo entendemos esos actores en contextos de transformaciones tan profundas, ¿no? Y lo que esto implica y la desigualdad que se generan en ellos, ¿no? Y a partir de ello, pensar en cambios que no van a ser posibles sin esos actores, definitivamente, ¿no? Y esto tenemos que pensarlo sin duda desde los propios territorios, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente en los territorios, con esos actores, y haciendo un reconocimiento de esos mismos actores que están lejos de lo que habíamos idealizado, de lo que muchas veces idealizamos desde la academia, desde nuestras instituciones. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre estos temas, pero no quería dejar de decir este par de reflexiones y agradecerles mucho porque de verdad yo también he aprendido bastante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no, yo creo que este fue un espacio muy importante e interesante porque tuvimos una conjunción, una suma de
de actores, tanto que hablamos de los espacios multiactor, yo creo que este es un espacio de esos, ¿no? Organizaciones de sociedad civil, de distintos backgrounds y personas de la academia, trabajando desde diferentes aristas los temas de gobernanza. Yo creo que ese es como el producto final a resaltar. Obviamente pues hubo discusiones muy importantes, pero yo creo que para la red también eso es muy enriquecedor y bueno, pues también agradecer a NRGI y a todos ustedes pues por la participación activa, el interés y bueno, ahí seguiremos. Cuestión logística, hay almuerzo, y luego esta tarde y mañana lo que hay es un taller donde los que tienen que estar de todas maneras son quienes vienen de las instituciones que estamos involucradas en la puesta en práctica, en la ejecución de un proyecto con la Fundación Ford, precisamente para diagnosticar, proponer políticas y trabajar con actores en los territorios en temas de participación de gobiernos subnacionales y en temas de diversificación productiva, ¿no? O sea, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se puede hacer, con quién se puede hacer. Esa es la naturaleza de este proyecto en torno a esos dos temas, ¿no? Entonces, en los 4 países andinos se ha venido avanzando, se van a presentar los avances y le hemos pedido a Patrick que él escuche y comente y nos ayude a pensar sobre el tema de diversificación, y a Tony, ¿no?, que haga lo mismo sobre el tema de participación de gobiernos subnacionales. Pero todos esos son los que tienen que estar, los que están ejecutando. Pero acá hicimos una invitación abierta a todos los compañeros y compañeras de la red latinoamericana, países que no están en la ejecución de este proyecto, pero que sin embargo les puede interesar cómo se da este debate, están bienvenidos a participar y eso se extiende a todos quienes están acá en la sala. Yo creo que es la concreción en territorios de algunos de los temas acá discutidos, les puede interesar y yo creo que a nosotros nos interesará mucho que los que puedan quedarse se queden y contribuyan y también pidan la palabra y opinen y nos ayuden en esta reflexión. Eso es lo que va a ocurrir hoy día en la tarde, es diversificación productiva, ¿no?, hasta la mitad de la mañana de mañana, y mañana a partir de la segunda mitad de la mañana es el tema de participación de gobiernos subnacionales en las tomas de decisiones, que tiene que ver directamente con todo el problema de la gobernanza en el territorio y de sus recursos. Entonces, ojalá nos sigamos viendo la mayor parte, los que podamos. Yo sé que Mauricio tiene que viajar ahora en la tarde. Mil gracias nuevamente por estar acá. Creo que esta relación con la CEPAL es muy importante para nosotros. Nos podemos enriquecer mutuamente y empujar agendas comunes en los espacios en los que nos toca trabajar. Lo digo porque sé que Mauricio viaja inmediatamente ahora en la tarde. Con los demás vamos a almorzar y nos seguimos viendo. Gracias.